Continúo entonces con los videos con el último grupo de la tabla, los últimos dos grupos, más bien diría dos series de la tabla. En estos grupos se caracterizan por completar el subnivel F, así como los metales de transición se caracterizaban por tener orbitales D incompletos, estos se van a caracterizar por tener orbitales F incompletos. Entonces, a medida que vayan incorporando electrones, vamos a ubicar electrones en el subnivel F. Los dos grupos, lantánidos y actínidos, y es la ubicación, acá se muestra la ubicación en la tabla periódica. En este caso, los lantánidos comienzan con el lantano y terminan con el lutecio. Y los actínidos comienzan con el actinio y terminan con el laurencio, ¿sí? A este grupo, por ejemplo, de los lantánidos junto con el escandio y el itrio se lo conocía como tierras raras. Las tierras raras eran porque no se conocía, no tenían información con respecto a la abundancia y además no se habían desarrollado métodos, tecnologías como para poderlos extraer en forma separada. Porque las propiedades de cada uno de estos elementos se parecen mucho, entonces se les llamaba por eso tierra rara, pero ya es un término que no tiene uso porque ya se han desarrollado tecnologías para la obtención y además se ha descubierto que no son poco abundantes, sino todo lo contrario. Toda la serie de lantano se lo puede simbolizar con la letra mayúscula L y minúscula N, y eso involucra al grupo que va del lantano al lutecio. Veamos la configuración electrónica característica, en este caso el subnivel F. Recordemos, para completar subnivel F tenemos que estar en el nivel electrónico atómico n igual a 4 o n igual a 5, y el número cuántico del momento angular L vale 3, y el número cuántico del momento magnético M sub L va desde menos L a más L, entonces en este caso va a ir desde menos 3 a más 3. Por lo tanto, vamos a tener 7 orbitales D. Los D son orbitales degenerados, como los F, perdón, son 7 orbitales degenerados, así como eran 5 los orbitales degenerados D o 3 los orbitales degenerados P. Entonces, la configuración electrónica característica de los lantánidos, que son la primera serie que vamos a estudiar, se puede caracterizar en que tienen corazón de xenón completo, 6s2, 5d1, 4f14. De la misma manera que analizamos para los metales de transición, cuando se produce la ionización de estos elementos, siempre los electrones que salen primero son los del subnivel más externo, en este caso los 6s, luego siguen los 5d y finalmente los 4f. Esto nos viene bien para poder analizar los números de oxidación. Los números de oxidación disponibles que tienen los elementos son una expresión de sus configuraciones electrónicas. Acá se muestran el orbital S esférico, los 3 orbitales P lobulares, los 5 orbitales D y los 7 orbitales F. Nosotros hemos analizado los orbitales P y S para el enlace, para analizar hibridización, y también hemos analizado para analizar la hibridización, la incorporación de los orbitales D a la hibridización, y los orbitales D, estudiarlos y la representación de estas funciones matemáticas nos han permitido analizar los fundamentos de la teoría de campo cristalino y la teoría de campo de los ligandos. Bueno, estos elementos, los lantánidos, recordando la expresión que utilizamos como contracción lantánida, se va a observar entonces un continuo y sostenido disminución del radio desde el primero al último elemento, con algunas excepciones que son importantes explicar. Lo mismo el caso del radio iónico. Hay que hacer notar de que todos estos elementos se encuentran en la naturaleza, menos el promecio, que el promecio es un elemento que se obtiene de reacciones nucleares, o sea, no se lo encuentra en la naturaleza. Es importante destacar aquí que si bien ellos van completando electrones en el subnivel F, los electrones de ese subnivel tienen características importantes. El hecho es que están muy internos,
son subniveles muy internos, por lo tanto apantallan muy poco al núcleo y está muy poco disponible para participar en las reacciones. Entonces, por eso es que los electrones que generalmente intervienen en las reacciones son los del subnivel 6s y los subnivel 5d. Por eso es que el número de oxidación predominante, no el único, pero el que predomina es el número de oxidación más 3, que implica la pérdida de los dos electrones 6s y el electrón de 5d. Una cuestión importante que vamos a hacer notar cuando analizamos acá las configuraciones electrónicas con detalle es que el hecho de que los electrones F estén sean muy internos, digamos, estén muy alejados, o mejor dicho, menos disponibles para participar de enlaces, eso hace que esta capa no apantalle bien el núcleo y al no apantallarla bien hace que el Z efectivo crezca mucho. El Z efectivo al crecer mucho tiene como resultado una contracción del radio, una contracción sostenida del radio. Vamos a ver que la configuración electrónica correcta en este caso es, bueno, aquí tenía que haber puesto 5D1. La configuración del lantano, que es el que inicia la serie, es corazón de xenón 6s2 5D1, ¿sí? Y acá, bueno, aquí habría que poner 5D1. En el caso del serio es 6s2 5D1 4F1. Lo que sucede aquí es que como el orbital 5D y el 4F están muy cercanos energéticamente, tienden a promocionarse del subnivel 5D al subnivel 4F. Y entonces nos queda que la configuración es 6s2 4F2. Por eso, a partir de ahí vamos analizando que las configuraciones de los iones, por ejemplo, los iones más 2, más 3 y más 4, por ejemplo, en el caso del serio es posible porque en el caso puede tener el número de oxidación más 2 porque pierde los dos electrones 6s, puede ser más 3 porque también pierde el electrón que promocionó de 5D al 4F y nos queda la configuración 4F1. E incluso puede ser también la configuración 4F0 con un número de oxidación más 4. Esto si bien se puede acceder el serio a este estado de oxidación más 4, es poco estable, generalmente muy poco estable. Luego, el resto de los elementos van a tener la configuración 6s2, 5d0, 4f3, porque el 5d pasa al 4f3. Y así podemos obtener las configuraciones del ion más 2 y el ion más 3. Y así continuar hasta llegar al europio, donde ocurre que completamos una capa semillena. Recuerden ustedes que cuando un ion o un elemento podía completar la capa o semillenarla, llenarla o semillenarla, adquiría mucha estabilidad. Entonces, cuando llego al europio, como ya está la capa semillena y eso estabiliza, el número de oxidación más estable para el europio es el más 2 y no el más 3. Por eso lo marqué con rojo. No es el más estable, es más 2. Entonces, este va a ser la excepción a la serie lantánida, va a ser una de las excepciones a la serie lantánida, porque acá se estabiliza el estado de oxidación más 2 y no el más 3, porque corresponde a una capa semillena. Luego continuamos llenando el subnivel F, obteniendo por supuesto las configuraciones de los iones, y ocurre que cuando llegamos al iterbio completamos directamente el subnivel F. Entonces, aquí en este caso, el número de oxidación del iterbio, también el más estable, va a ser más 2 y no más 3. Entonces, más 3 va a ser predominante a excepción del europio y el iterbio, ¿sí? Cuando llegamos al lutecio, entonces, aquí podemos perder los 2 electrones del 6s o los 2 electrones 6s y el electrón 5d y obtener el número de oxidación más 3. Acá ya podemos llegar al más 3, estabilizarnos. Luego, en estos dos grupos, el terbio y el disprocio, por ejemplo, en ese caso, el número de oxidación más 4
permite completar la capa, o sea, llegar a no completar, sino semi-completar una capa cuando adquiero el número de oxidación más 4. Entonces, por eso que estos elementos pueden adquirir el número de oxidación más 4. Veamos, estos iones, al igual que los iones de metales de transición, también son coloridos, y el color se puede explicar a partir de transiciones electrónicas por absorción de luz entre subniveles 4F incompletos. También se va a producir un desdoblamiento de los orbitales porque estos iones coloridos son complejos, entonces esa interacción ligando metal para formar el complejo desdobla los orbitales F igual que los orbitales 4D, y también hay transiciones electrónicas. Los iones que no exhiben esta propiedad tienen el subnivel F completo. ¿Cuál era lo que tenía el subnivel F completo? Por ejemplo, el iterbio más 2 tenía el subnivel F completo, el lutecio más 2 y el lutecio más 3 tenían el subnivel F completo. Es más estable el lutecio más 3 porque pierde ya los 3 electrones y queda con la capa completa. Paramagnetismo, van a tener paramagnetismo igual que los iones de metales de transición porque tienen electrones desapareados. Tenemos varios elementos con configuraciones de F incompletas, así que tienen paramagnetismo. Pero difieren de los metales del bloque D, o sea, las propiedades magnéticas también, pero son diferentes que en el caso de los iones o los metales del bloque D, o sea, los metales de transición. Los estados de oxidación ya lo explicamos, los electrones F completan capas internas y también es disponible para participar de enlaces covalentes o iónicos, o sea, tienen altos potenciales de ionización. Claro, los altos potenciales de ionización están relacionados con esta disminución sostenida del radio atómico. Por esto el estado de oxidación predominante siempre es el lantano más 3, el estado de oxidación más 3, que involucra la pérdida de electrones S y electrones 5D. Entonces ese va a ser el número de oxidación más estable, salvo obviamente, como dije, el caso del europio, del iterbio, que poseen capas semillenas o llenas. Hay también lantánidos con estado de oxidación más superiores a más 3, o sea más 4, como el cerio, el terbio, el praseodimio, que ya lo vimos, pero solo el cerio más 4 es estable. Bien, los números de coordinación, sus compuestos de coordinación, como son iones y elementos de tamaño mayor, tienen números de coordinación más grandes que el 6, pueden llegar a rodearse de 9 ligandos en total, y formar, por ejemplo, este nonacuo lantano 3, el ion nonacuo lantano 3, y estabilizar, digamos, un ion con tantos ligandos, ¿no? Bien, ahora vamos a ver las propiedades químicas concretas. Son metales electropositivos, blancos, brillantes, puntos de fusión alrededor de 1000 grados, se parecen a los metales de transición, se parecen más entre sí, o sea, por eso se hablaba de tierra rara, porque costaba mucho lograr separarlos, obtenerlos por separado a los elementos, porque se parecían mucho entre sí, se parecen mucho entre sí, más entre sí que con los metales de transición. La reactividad química, se oxidan en el aire, como el número de oxidación más frecuente es el más 2, forman el trióxido, y en el caso del cerio puede formar el dióxido con número de oxidación más 4. Se oxidan en el aire, se reducen a polvo, comportamiento similar a los metales alcalinos, terrio, que a los metales de transición. Ahí ya se parecen más a los metales alcalinos en la formación de estos óxidos que a los metales de transición. Desprenden hidrógeno del agua, o sea que son metales muy electropositivos, como indicamos acá. Por la electropositividad se parecen mucho a los alcalinos. Por eso es que con agua desprenden hidrógeno. Predominan los enlaces iónicos a los covalentes. Entonces, tienen más tendencia a formar iones, digamos.
La obtención, vamos a ver, se separan de otros elementos por precipitación de sus fluoruros y oxalatos y luego se separan entre sí por intercambio catiónico. Veamos, ¿cuáles son los minerales más importantes de este grupo? La monazita y la basnacita, que son rocas ígneas. La basnacita es una roca ígnea. El cerio es abundante y el promesio, que no es un producto de la naturaleza, porque en realidad se produce por reacciones nucleares, por fisión del uranio, por fisión nuclear del uranio. La contracción lantánea ya le explicamos anteriormente. Bien, el estado natural origen no son raros, eso que les decía, el cerio es un elemento 25 en abundancia, o sea, le sigue al níquel en abundancia. La mitad es más o menos la mitad de abundante que el cloro y 5 veces más abundante que el plomo. El promesio se genera por desintegración radiactiva de elementos más pesados, la fisión del uranio, y es muy raro. Alrededor de 100 minerales conocidos, pero solo 2 tienen importancia comercial, la basnacita y la monazita. Todos los metales pueden obtenerse a partir de la monazita, que es un fosfato mixto, o sea, un fosfato de varios metales. Y la basnacita, que es un fluorcarbonato también de varios metales. Esos dos minerales son los más utilizados. La monazita está ampliamente distribuida en muchas rocas, pero su alta densidad y su inercia se concentra a cielo abierto en arenas y playas fluviales, y acompañado con otros minerales como la ilmenita, que es un titanato de hierro, y la casiterita, que es el dióxido de estaño que estudiamos para el caso de estaño, a partir del cual obteníamos estaño. Vamos a ver el método de obtención. Tomamos los minerales, estos que son fosfatos, son o fosfatos o fluorcarbonatos, y lo que hace, se los trata con ácido clorhídrico y se forman los cloruros. Se forman los cloruros, se forma dióxido de carbono, en el caso de los carbonatos, el fluorcarbonato, y se elimina como gas. Y nos quedan en solución acuosa los cloruros. Entonces nos quedan soluciones de estos metales, y para hacer la separación ahora, una vez que ya los disgregamos, lo tratamos con ácido clorhídrico, este vendría a ser la solución que disgrega, o que también se puede hablar de una lixiviación de los sólidos tratados con ácido clorhídrico, o sea, un líquido que extrae algunos componentes importantes de ese sólido. La solución de los cationes lantánidos es tratada con una resina de intercambio catiónico a pH 3,5. Se ajusta el pH. Estas resinas son de intercambio catiónico, o sea, son sulfonatos, resinas de sulfonato, o sea que el sulfonato está unido al protón. Entonces, estas resinas intercambian protón por cada uno de estos cationes. Aquí está la ecuación de intercambio catiónico. Acá tenemos, acá el protón ha quedado chiquito, bueno, esto hay que arreglarlo. El protón es intercambiado por el ion metálico y se produce liberación de protones a la solución. Ahora vemos que toda la serie de los lantánidos tienen diferentes radios y una disminución sostenida del radio, salvo el caso del europio. En el caso del europio, justamente acá, que hay un aumento súbito del radio, ocurre porque en este caso se semillena una capa. Cuando se produce el hecho ese, también hay otra consecuencia, que es una dilatación del radio. Entonces, eso mismo vuelve a pasar en el iterbio cuando se completa el subnivel F, y nuevamente que se completa hay una súbita dilatación del radio. Pero el resto de elementos tienen una disminución sostenida del radio desde el lantano hasta el lutecio. Veamos, entonces, una vez que se produce la retención de las resinas, retiene todos esos elementos, no los va a retener a todos por igual. Van a retenerse aquellos que va a tener, digamos, metales de estos lantánidos, iones metálicos, que van a estar más fuertemente retenidos que otros. Van a ser aquellos que tengan el radio menor.
Los que tengan el radio menor van a ser los que van a ser más fuertemente retenidos que los que tengan el radio mayor. Y de esa forma yo voy a poder empezar a separarlo. ¿Cómo se separa? Se hace la elusión, el lavado de la resina. Se somete a un lavado con una solución ácida para desplazar secuencialmente los cationes lantanoides. Lo que se hace es agregarle ácido para que este equilibrio se vaya en sentido inverso, de tal manera que al incorporar protón libere los iones metálicos, ¿sí? Va a liberar primero los que están menos fuertemente unidos y después los que están más fuertemente unidos. Entonces así se irán liberándose de la solución y de esa manera yo voy a poderlo separar, utilizar este método como separación selectiva. A medida que va produciéndose el lavado, se le agrega la solución de hepta, que es un ligando, un agente complejante. Entonces a medida que se van soltando, digamos, liberando los iones que estaban retenidos en la resina, van formando los complejos, que bueno, después tiene un tratamiento posterior para liberarlos a los elementos como metales, si es que a mí me interesa liberarlos como metales. Otro método de obtención puede ser la reducción química con calcio para liberar el lantano, por ejemplo, en este caso un cloruro, o bien, por ejemplo, ese es el caso del lantano, cerio, praseodimio, gadolinio y neodimio. Para el disprosio, terbio, olmio, herbio y tulio se obtiene por reducción química del calcio de sus respectivos fluoruros. Lo que se hace entonces es utilizar la reducción química del calcio para liberar el metal y formar fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio es muy estable, entonces esta reacción está favorecida. El samario, el europio y el iterbio, por ejemplo, se obtienen por reducción de sus trióxidos. Entonces, ya sea que lo encontremos como cloruro, como fluoruro o como óxido, lo podemos reducir químicamente. Este es un método alternativo de obtención al proceso de la resina. Este sistema de resinas catiónicas nosotros lo vimos con el tratamiento de aguas duras para eliminar los cationes y los aniones que provocaban dureza. Bien, en las aplicaciones, veamos, las aplicaciones de estos elementos, una de las más interesantes, porque esto también se usa, son aditivos de acero, o sea, todos los metales aleantes que se utilizan para producir acero, que son una aleación metálica con base hierro, o sea, una aleación pesada, se puede utilizar estos elementos para producir aceros de distintas calidades. Son catalizadores para los procesos de refinación petrolera. Bueno, yo les adelanto, cuando veamos química orgánica, vamos a ver la parte de refinación del petróleo y la transformación, por ejemplo, de algunos combustibles del petróleo, cuando se les aumenta la calidad, porque aumenta, por ejemplo, se hidrogenan los oleafinas, por ejemplo, todos esos procesos, o el proceso de cracking catalítico, todos esos procesos de la industria petrolera están usando, como son reacciones químicas, van a usar catalizadores, entonces pueden utilizar estos. Una aplicación importante en cuanto a materiales es la producción de los semiconductores. Aquí tenemos un ejemplo que es un óxido mixto de bario, itrio y cobre, que tiene propiedades superconductoras. Y aquí dice superior a 77 Kelvin. O sea, en general los superconductores son superconductores a muy baja temperatura, porque ustedes se acuerdan que a medida que bajaba la temperatura aumentaba mucho la conductividad en el caso de los metales. En el caso de los metales pasaba eso. En el caso de estos óxidos resulta que lo que ocurre es que, a ver si dije bien, en el caso de los metales aumentaba la temperatura y disminuía la conductividad, porque aumentaba el movimiento caótico, entonces disminuía la conductividad. Solamente en los semiconductores aumentaba la conductividad al aumentar la temperatura. En el caso de los superconductores, son superconductores a temperaturas bajísimas, muy bajas. Y por ejemplo, el caso de este óxido mixto de itrio, bario y cobre, trabaja por ejemplo a 77 grados Kelvin. Igual es muy baja la temperatura, pero es la más alta
temperatura en la que pueda trabajar un material como semiconductor, ¿sí? Este óxido mixto tiene una estructura tipo perovskita, que es una estructura cristalina clásica, así como la estructura del cloruro de sodio o de la fluorita. Es una estructura característica, y justamente la conductividad es elevadísima en un superconductor, y la superconductividad es muy importante, y va a ser muy importante también para el desarrollo futuro, porque al aumentar mucho la conductividad hay mucho ahorro de energía eléctrica, porque todos los materiales que usamos hasta ahora como buenos conductores tienen pérdidas o sea, no tienen una transformación de energía eléctrica del 100%. Siempre hay pérdidas porque tienen siempre alguna resistencia eléctrica. En este caso, los conductores, la resistencia tiende a cero. Bueno, vamos a los transuránicos, a los actínidos. ¿Por qué les llamamos transuránicos? Porque son todos los elementos relacionados con el uranio. El uranio pertenece al grupo de los transuránicos o los actínidos. Estos elementos tienen la característica de completar el subnivel 5F. Así como los lantánidos completaban el subnivel 4F, estos completan el subnivel 5F. Cuando completan el nivel 5F, en este caso los electrones 5F no están más disponibles que los electrones del subnivel 4F. Entonces, por eso es que todos estos elementos pueden tener varios números de oxidación, ¿sí? Una característica notable de este grupo es que la mayor parte de sus elementos son producidos a partir de reacciones nucleares. Los únicos naturales son el uranio y el torio. El resto se producen a través de reacciones nucleares. Por eso los únicos que tienen isótopos naturales, vamos incorporando el concepto de isótopo y van recordando que era isótopo, son el torio y el uranio. Entonces, los transuránicos son todos los elementos que tienen un Z, un número atómico mayor que 92. Aquí sí va a interesar algo que lo estábamos digamos pasando siempre para adelante el estudio, en el caso por ejemplo del radio, del francio, del astato, del polonio, que eran radioelementos porque sus propiedades químicas eran más importantes. Aquí eso va a pasar con estos elementos. La mayoría son elementos radioactivos, entonces sus propiedades radioquímicas son más importantes que las propiedades químicas. Bueno, aquí hay un comentario sobre los números de oxidación, y destaca que el uranio, por ejemplo, puede llegar hasta el número de oxidación más 6. Porque los electrones de subnivel F están mucho más disponibles. Bueno, entramos a lo que conocemos como radioquímica. Aquí nosotros vamos a focalizar nuestro estudio en el núcleo del átomo, no en los electrones orbitales, sino en el núcleo. Bien, acá hay unas referencias históricas a Becquerel, que él es el que descubrió la radiactividad a partir de placas fotográficas que eran expuestas a la luz, y un día nublado las guardó con una sal de uranio, y las guardó porque estaba nublado, o sea, no, porque él pensaba que las transformaciones que sufrían las sales de uranio se debían a la interacción con la radiación solar. En el día nublado, cuando guardó las placas fotográficas con la sal de uranio, las encontró totalmente reveladas, y entonces justamente porque él estudiaba la fluorescencia de las sales de uranio, y al no recibir radiación solar, igual habían sufrido transformaciones, las placas fotográficas estaban reveladas. Y esto es por acción entonces de otra fuente, que no es fuente de radiación, que no era la luminosidad, no era la radiación solar. Bien, otro descubridor que también hay que hacer referencia en cuanto a las cuestiones históricas es Pierre y Marie Curie, que ellos sí estudian ya el fenómeno con más detalle,
e incluso descubren elementos radiactivos como el polonio y el radio. Bien, vamos a ver lo que son los nucleídos. El nucleído fundamentalmente destaca la estructura nuclear, o sea, de cada nucleído, el símbolo químico del elemento y dos parámetros importantísimos: A, que es el número másico, y Z, que es el número atómico. Ustedes recordarán de química general que A es igual a Z más N. Entonces, los nucleídos van a estar caracterizados siempre por un número másico y un número atómico. El N era el número de neutrones. Entonces, ahora vamos a recordar la composición del núcleo en protones y neutrones. Los nucleídos, o sea, un núcleo atómico, hay nucleídos estables e inestables. Los nucleídos inestables son radiactivos. Y esa inestabilidad intrínseca del núcleo es la que favorece la descomposición nuclear. O sea, el hecho de que el núcleo se descomponga, se transforme en otros núcleos, en núcleos de otros elementos, y a su vez emita radiación. Los nucleídos se clasifican en isótopos, isótonos e isóbaros. Acá está la clasificación. Los isótopos tienen igual número de protones, o sea que es el mismo elemento con distinto número másico, porque varía el número de neutrones. Los isóbaros tienen igual número másico, pero varía el número de protones y neutrones. Y los isótonos son aquellos que tienen igual número de neutrones y distinto número de protones y nucleones. Acá hay otra clasificación más que se completa para los nucleídos, que es el caso de los isómeros. El caso de los isómeros es en el caso en el que la única diferencia entre dos núcleos es el nivel energético. O sea, entonces, si dos nucleídos poseen el mismo número atómico, el mismo número másico, pero difieren en su nivel energético, en eso se denominan isómeros. ¿Y cómo se los diferencia? Porque en el número másico se le incorpora una letra M. Eso indica entonces que el tecnesio 99M es un isótopo del tecnesio, igual en número másico y atómico al tecnesio 99, pero a su vez tiene un diferente contenido energético. Cuando el tiempo de vida media del nivel energético del estado excitado es del orden de 10 a 9 segundos o más, se utiliza el término metaestable, por eso se le pone M, cuando dura entre 10 y 9 segundos. Y se lo identifica con la letra M. Un ejemplo de isómero es el tecnesio. Los isodiáforos son nucleídos con igual número isotópico, siendo la diferencia que hay entre neutrones y protones. O sea que lo que tienen de igual los isodiáforos es que tienen igual diferencia entre el número de neutrones y protones. Bueno, isótopos estables y radiactivos. Yo ya les aclaré que los inestables eran justamente los isótopos radiactivos, aquellos en que el núcleo tendía a sufrir transformaciones para lograr una estabilidad. En total hay 290 nucleídos estables. O sea, estable significa que son estables por largos periodos, o que si se alteran, esta puede medirse. En los núcleos estables, la relación de neutrones a protones se mantiene dentro de determinados límites. Dicha relación crece con Z. Dicha relación va a crecer con Z, siendo aproximadamente 1 para los ligeros y 1,56 para los más pesados. Dentro de los inestables están los llamados radiactivos o radioisótopos. Los hay naturales y artificiales. Yo ya les adelanté algo. El uranio es un isótopo natural que es radiactivo, igual que el torio. Hay isótopos radiactivos que no son naturales, como el bromecio. Los elementos que únicamente poseen isótopos radiactivos se denominan radioelementos o radioelementos. Bien, acá estamos representando lo que es la tabla de radioisótopos. La tabla de radioisótopos difiere de la tabla periódica clásica porque ahí generalmente hay un lugar para cada elemento. Aquí para cada elemento hay una serie de isótopos, una serie de isótonos e isóbaros que hace que sea muy grande la tabla periódica, la tabla de radioisótopos. Y aquí se observa, por ejemplo, que
acá se observa la línea de estabilidad. En esta línea se concentran todos los isótopos estables y en esta franja todos los isótopos inestables. Veamos, acá se ve mejor, con más detalle, la tabla de radioisótopos, la representación del número de protones, o sea, del Z versus N, el número de neutrones. Fíjense los colores que se observan en la gráfica. Esta es la zona que comprende la zona de isótopos inestables o radiactivos y tienen distintos colores. Por ejemplo, los rojos implican que la transformación del grupo se hace con emisión de partículas beta positivas o bien lo que se llama captura electrónica, que lo vamos a ver más adelante. Los violetas o azules a veces, acá está más que azules, un celeste acerado, son aquellos radioisótopos que son emisores de beta negativa cuando se produce la desintegración. Los amarillos son los emisores de partículas alfa, que en general son los más pesados, como el uranio o el torio, y los que están de este color naranja son los que emiten protones, que son los menos numerosos, verdes, los que sufren fisión espontánea, o sea, sufren la ruptura del núcleo en dos fragmentos, en dos elementos, y lo hacen en forma espontánea. Ya vamos a ver que hay otro tipo de fisión que está dentro de las reacciones nucleares que no es espontánea, ¿sí? Acá en esta parte gris está los que están, se predicen que pueden existir, digamos, a partir de la desintegración de los núcleos por reacciones nucleares, pueden producirse otros radioisótopos, que estos son los que pueden existir, digamos. Una cuestión importante en cuanto a estabilidad o inestabilidad de los núcleos más estables generalmente se caracterizan por tener lo que se llama un número mágico de protones o neutrones o de ambos. Y cuando eso ocurre tenemos núcleos estables y por lo tanto no buscan transformarse para lograr la estabilidad. Bien, aquí vamos a parar para que no se haga